El diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, ha comparecido esta mañana para valorar la multa. Ha insistido en que lo importante no es cómo y quién la paga, sino la responsabilidad del PNV por desatender a Europa. Guipúzcoa no ve urgente convocar una reunión del Consejo Vasco de Finanzas si no hay acuerdo previo de las instituciones sobre cómo pagar la sanción. Eta deitzen bali modutue ezoiko finantzen kontseilu bat, zalantza handia egingo eduke joan ala ez. Eta are gehiago aurretik erakundeen arteko adostasunik ez palego. Justo lo contrario es lo que sostiene la Diputación de Vizcaya. Cree que el acuerdo sobre la multa debe producirse en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas y que debe ser antes de que el Reino de España pague los 30 millones a Europa. Y es que la Diputación de Vizcaya mantiene que si España adelante el dinero, luego vendrán los problemas para las haciendas forales. Mientras tanto, el Gobierno vasco sigue a la espera de la reacción de Madrid. Y después, a partir de las decisiones que adopte el Gobierno central en relación con este asunto, en el marco de lo que ya está establecido, pues las instituciones vascas nos sentaremos en el Consejo Vasco de Finanzas y decidiremos sobre el particular. El Gobierno español tiene alrededor de mes y medio para efectuar el pago de la sanción.